Minutos vamos a recibir al presidente de la Cámara de la Industria Frigorífica, CIF, Daniel Bellerati. Vamos a hablar de las negociaciones Mercosur-Unión Europea. Ayer estuvimos haciendo una puesta a punto y conociendo cómo se ve este asunto desde Brasil. Vamos a hablar de la perspectiva que se tiene aquí desde Uruguay. Daniel ha estado participando durante las últimas reuniones que se han realizado en el marco de este posible acuerdo entre ambos bloques. Hay una nueva instancia en estos próximos días. Van a estar participando también los 4 cancilleres del Mercosur en esta reunión. Daniel, ¿observás de que ahora hay quizás un marco distinto y quizás más proclive para poder concretar este acuerdo Mercosur-Unión Europea? ¿Cómo ves el panorama? ¿O pesan por ahí también los antecedentes de estas casi negociaciones que llevan ya a esta altura 20 años y no hemos podido aún concretar el acuerdo? ¿Cómo ves este punto, la situación actual en lo que tiene que ver a las negociaciones Mercosur-Unión Europea? Buen día. Buen día, Martín, un gusto estar contigo y tu audiencia. Mira que realmente han sido 2 décadas de idas y venidas y de esfuerzos y frustraciones. Cuando uno mira lo que ha pasado en estos 20 años, le cuesta mucho trabajo creer que estemos donde estamos, pero evidentemente ha sucedido en los últimos 6 meses una cantidad de cosas, tanto en la Unión Europea como en el Mercosur, donde daría la impresión que se ha abierto una ventana de oportunidad. No demasiado, te diría, no una ventana demasiado grande, pero hay una ventana. Fíjate que durante meses se estuvo diciendo que cuando ganara el partido de Bolsonaro, Brasil iba a abandonar el Mercosur y no iba a hacer ningún tipo de negociación internacional, que iba a entrar en un proteccionismo como el de Trump. Y lo que ha sucedido es exactamente lo contrario. La posición de Bolsonaro ha sido de apretar el acelerador y tratar de que todo tipo de tratados que hoy está negociando Mercosur y el Brasil se realice o se concrete con la mayor velocidad. Entonces, eso abrió la oportunidad de que el principal escollo en las negociaciones, que siempre han sido Brasil y en segundo puesto Argentina, porque además tiene que ser así, los intereses de Brasil, que es la 7ª economía del mundo, con 200 y pico de millones de habitantes, con intereses económicos fuertísimos, son los que marcan la impronta de una negociación de estas características. Pero bueno, se da la circunstancia de que en octubre o eventualmente en noviembre puede haber un cambio de gobierno en la Argentina. Hoy el ambiente en la Argentina es muy propicio para la realización del tratado. Macri, desde el primer día que asumió su presidencia, marcó su interés en que la Argentina y el Mercosur se abrieran al mundo. Y entonces se da esta ventana que te estoy comentando, donde en la Unión Europea hubo elecciones parlamentarias en el último domingo de mayo. Hay un cambio de comisarios que se va a realizar el 30 de junio, si yo no me equivoco. O sea, cambian lo que serían los ministros de la Comisión Europea. Y por el otro lado, en el Mercosur tenemos a Brasil y Argentina en este momento y en esta oportunidad con esta ansiedad, por definirlo de alguna manera, para que las cosas eventualmente, y no podemos tirar ninguna campana a un velo, porque tú sabes que tantas veces me he tomado el avión para ir a discutir los detalles y volver con la valija vacía, que ya hasta que no esté firmado yo no lo puedo creer. Entonces, abramos nuestra confianza, mantengamos el optimismo y veamos qué pasa la semana que viene. Por suerte, no hay que esperar demasiado. Hoy están reunidos los negociadores en Bruselas, están en las últimas etapas. En lo que concierne a nuestro producto, específicamente la carne, no voy a hablar de lo demás, ni del alcohol, ni azúcar, ni arroz, ni otras cosas. Te voy a hablar solo de las cuotas de la carne, que es lo que le preocupa a la industria frigorífica uruguaya. Estamos ciertamente preocupados porque estamos escuchando una cantidad de opiniones y una cantidad de presiones de parte de irlandeses, franceses, polacos. Ahora todo el mundo tiene que ver con que
la cuotita del Mercosur podría llevar a que la Unión Europea desapareciera como producción ganadera, una cosa que no tiene ni sentido. No quiero robarte mucho tiempo, pero es oportuno recordar que cuando estas negociaciones se retomaron en el 2016, la cuarta vez que las retomamos, en realidad cuando las retomamos en el 2004 ya nuestro planteo era el 5%, que la cuota del Mercosur fuera el 5% de lo que es la producción del mercado europeo. 5%. No estamos hablando de que pretendemos invadir con nuestra carne a nadie. Y en aquel momento, que ese 5% eran 315.000 toneladas, fue nuestro planteo. Ahora, cuando se retoman las negociaciones en el 2006, a partir de que Macri asume la presidencia de la Argentina, el Foro Mercosur de la Carne, que como tú sabes está representado por productores y frigoríficos de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, somos 12, 13 agremiaciones de productores y frigoríficos, seguimos con nuestro planteo del 5% del mercado, que como han ingresado algunos países en la Unión Europea, ya en el 2016 eran 390.000 toneladas. A partir de ese momento se escuchó una oferta no escrita de 99.000 toneladas. Y para hacértela corta, nosotros, ante la inflexibilidad de los comisarios europeos, el Foro Mercosur el año pasado decidió bajar sus pretensiones en cuestión de cantidad, o sea, de volumen, pero mantener los otros 5 aspectos que hacen a cualquier tipo de negociación de cupo o de tratado de libre comercio con restricciones, que es lo que es esto. Y eso me parece, Martín, muy importante que lo sepan los uruguayos que te escuchan, porque hay veces que te dicen 390.000 toneladas de carne con un pH 5,3 y es como que te dijeran 0. O 390.000 toneladas con una administración de las licencias por parte de los importadores europeos, y ya sabes quién se queda con la parte de León. Los europeos se quedan con el 90%, los importadores se quedan con el 90% del valor de la licencia y le trasladan a los exportadores, que estamos desesperados por acceder a algún tipo de diferenciación arancelaria, solo el 10%. Entonces, estas cosas tienen muchas aristas. Por eso el foro, que en 20 años aprendimos una cantidad de cosas, planteamos estos 6 aspectos que, si tú tenés tiempo, yo te los voy a leer. Claro. Es muy breve, sí. Y es así. El 13 de septiembre del año pasado le entregamos a los negociadores y del Mercosur a la negociadora de la Unión Europea, se lo entregué yo personalmente, propia mano, a la doctora Gallina y a la prensa, acá en la Rural del Prado, una nota que dice que las condiciones del Foro Mercosur de la Carne para esta negociación, habiendo reducido nuestras pretensiones en volumen, son volumen del contingente 160.000 toneladas, peso producto, punto 1. 160.000 peso producto. Punto 2. El producto tiene que estar definido como carne bovina enfriada o congelada in natura de las posiciones 0201 y 0202. Esto son posiciones arancelarias, ¿cierto? Esto quiere decir toda la carne bovina de cualquier tipo de corte que vaya enfriada o congelada debe ser parte del cupo. El tercer aspecto, el arancel intracuota 0%, porque hay, por ejemplo, aranceles intracuota, para que la gente lo conozca, por ejemplo, el Hilton tiene un arancel intracuota del 20%. Pero nuestras condiciones, nuestro planteo, nuestra exigencia es que el arancel intracuota en esta negociación sea 0.
¿Por qué? Porque la cuota 481 que la Unión Europea negoció con Estados Unidos oportunamente estableció un arancel del 0%. Y cuando negoció la Unión Europea con Canadá, una cuota de 50.000 toneladas peso carcasa, negoció 0%. Entonces no veíamos y no vemos por qué a nosotros nos quieren incorporar un arancel intracuota se dice, porque no está escrito, del 7%. Después, el tema de la administración del cupo, por supuesto, por parte del Mercosur. Ya vivimos lo que fueron las licencias GATT desde la época de 1986 hasta el presente, donde los importadores se quedan con lo que yo te decía recién. Para conseguir una licencia GATT la consigue el importador y entonces el traslado de precio es absolutamente ruin. Por lo tanto, la administración del cupo tiene que quedar en el Mercosur, como es los cupos Hinton que hay. Después, el otro aspecto que no tiene tanta trascendencia, pero es un aspecto que hay que considerar, que el contingente se implemente en forma integral desde el primer año del acuerdo. Había en las conversaciones que uno oye cuando está ahí en el cuarto al lado, había una intención de que el contingente se fuera completando en 5 años, o sea, el primer año un 20%, segundo año. No. Hace 20 años que estamos negociando, estimado, pongamos las cosas sobre la mesa y cuando lo aprueben los parlamentos, porque además ese es el otro elemento, ¿no? Esto, si se firma, hay que ver cuándo entra a regir, porque lo tienen que aprobar los parlamentos de los 27 o 28 países de la Unión Europea y los 4 parlamentos del Mercosur. Sabemos que Paraguay, Brasil y Argentina durante este año tienen condiciones para aprobar el acuerdo, condiciones parlamentarias, pero no sabemos qué es lo que puede pasar en el futuro. Y por último, se pide esto fue una expresión de deseo, un incremento anual acumulativo del volumen del 10%, o sea, de que el cupo arrancara con 160.000 toneladas en el momento de arrancar el acuerdo y todos los años se fuera incrementando un 10%. Hoy no hay ninguna contrapropuesta por escrito, hay una versión de que quieren hacernos llegar una oferta de 99.000 toneladas, dicen que sería la mitad en carne congelada, la mitad en carne enfriada, que habría alguna intracuota del 7%. Esto está muy claro. Los acuerdos sirven cuando sirven para las dos partes. Lamentablemente este no es un acuerdo, el acuerdo Unión Europea-Mercosur, que habla solo de carne, habla de más de 6.000 productos. Y además de los productos en sí, habla de servicios y derechos, accesos a puertos, a compra de los gobiernos, a aspectos bancarios. Entonces, la carne es una parte, pero no es la parte más importante para la Unión Europea y tampoco es la más importante para Brasil y Argentina, es la más importante para el Uruguay, que exporta el 75% de lo que produce. Eso tiene que estar muy claro. Entonces, nosotros tenemos que seguir insistiendo con nuestro planteo, tenemos que mostrar la racionalidad de la cosa. El mercado europeo son 7.800.000 toneladas de carne anuales y hemos situado nuestro planteo en 160.000, que es menos del 2% del mercado. Es inaceptable, intolerable que los productores irlandeses, franceses y polacos, y ahora también los belgas, se suban en un reclamo de que estas 160.000 toneladas van a desbalancear la historia ganadero-agrícola de la Unión Europea. Es inaceptable. Entonces, nosotros estamos confiando en que la semana que viene las conversaciones maduren al punto de que los cancilleres se puedan reunir con los comisarios en la Unión Europea y firmar las bases del acuerdo.
y estamos seguros que en ese momento va a aparecer por escrito cuál es la posición de la Unión Europea, que se han cuidado muy bien de no dejarla circular oficialmente. Y ahí tenemos que apostar a nuestros negociadores, a los negociadores profesionales que tenemos, y nosotros tenemos, te diría, de la mejor negociadora de los últimos 50 años, que es la embajadora Zucassi, y además tenemos que confiar en el ministro de Relaciones Exteriores, que es en síntesis, en última palabra, quien antes de poner la firma puede plantear condiciones de que, bueno, para firmar esto necesito tal cosa. Entonces, esa es nuestra posición y confiemos que se llegue a un acuerdo, es muy buena cosa, y además creo que algo de lo que dijo Genao Pereira ayer es bastante cierto. Esto si no sale ahora, mejor abandonémoslo. Lo dijo Bolsonaro y me parece que es así. Uno no puede estar como galleta en boca de vieja dando vueltas y dando vueltas. Ya llevamos 20 años. Si no sale ahora, que Brasil quiere, que Argentina quiere, bueno, señores, dediquémonos a los otros 5 tratados que estamos llevando adelante, con Canadá, con Corea, con el EFTA, con Singapur, y esos 4 tratados que hoy están en plena negociación de parte del Mercosur, y dejemos esto de costado, porque no tiene sentido seguir. Discúlpame esta larga perorata, pero me da la impresión que era un poco lo que tú querías, darte un panorama completo.